Este programa especial y diferente al formato regular de Gracia a Vosotros, en la traducción simultánea de un sermón predicado en la conferencia Fuego Extraño, llevada a cabo del 16 al 18 de octubre del año 2013, en la iglesia del pastor John MacArthur. Un saludo para John y para todos ustedes que están participando de esta conferencia en la que vamos a ver el trabajo del Espíritu Santo. Quisiera estar presente con ustedes, pero al mismo tiempo estoy contento de poder estar con ustedes por medio de este video. Hay muchas cosas que vamos a estar tratando acerca de cómo es que el Espíritu Santo trabaja entre nosotros, pero hoy quiero hablar específicamente del significado de la historia de la redención y cómo es que este movimiento pentecostal encaja ahí. Debemos recordar que este movimiento pentecostal inició en la calle de Azusa, aquí en Los Ángeles. Por muchas décadas, este movimiento pentecostal era principalmente un movimiento que estaba sucediendo fuera de lo que era la línea principal de las principales iglesias. Pero cuando llegamos a mediados del siglo XX, se esparció rápidamente en todas estas iglesias a las que denominamos las de la línea principal. El movimiento carismático empezó en la Universidad de Notre Dame, se movió a otras universidades, rápidamente inundó el movimiento católico, los presbiterianos, los metodistas, aún hasta los bautistas se empezaron a mezclar con este supuesto avivamiento de los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, debemos entender cómo es que este movimiento pentecostal vino inicialmente a estos movimientos. Este movimiento llegó con la idea de tratar de meterse en los diferentes credos que estas iglesias ya tenían. Por ejemplo, cómo es que este movimiento pentecostal se mezclaba con el presbiteriano, con el metodista, con el bautista. Pero conforme este movimiento creció y se desarrolló, este movimiento se fue degenerando ahora en un movimiento neopentecostal y generó esta teología neopentecostal que finalmente fue algo que no fue monolítico, es decir, no todos los del movimiento carismático comparten exactamente los mismos entendimientos teológicos, es decir, cada uno de ellos tiene un entendimiento diferente de la teología. Pero hay unos ingredientes básicos que coinciden en cada uno de estos movimientos pentecostales o bien en esta teología pentecostal. Uno de los más importantes aspectos de este movimiento de teología pentecostal es la idea de que es normal o bien normativo para toda la gente que sea bautizado por el Espíritu Santo después de la conversión. Ellos admiten que la gente puede tener conversión y regeneración al mismo tiempo que es bautizado del Espíritu, pero lo que es su pensamiento normal, su entendimiento normal, es que hay una especie de tiempo entre lo que es la conversión y la regeneración, y luego entre lo que es la regeneración y lo que es el recibir el bautismo del Espíritu. Esto lo ven como separado cronológicamente. Pero el punto que yo quiero enfatizar hoy es que la principal debilidad del movimiento neopentecostal o bien de la teología carismática, su principal debilidad es que ellos no ven claramente cómo fue o cuál fue el significado de Pentecostés en Hechos 2. Ahora, en lo que todos nosotros podemos estar de acuerdo es que el bautismo del Espíritu Santo debe de ser diferenciado de el accionar del Espíritu en la conversión, y también debemos diferenciarlo de la habitación del Espíritu Santo en nosotros, y también debemos diferenciarlo de ese proceso de santificación en donde nosotros estamos trabajando junto con el Espíritu Santo para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, es el significado del bautismo del Espíritu Santo tiene que ver principalmente
con la capacitación del Espíritu Santo para la obra del ministerio. Cuando Jesucristo le dijo a sus seguidores que él se iba a morir y que pues él iba a separarse de ellos, todos sus discípulos quedaron devastados. Ellos entendieron que se iban a quedar sin Jesucristo. Y para que el Señor les diera una consolación acerca de esta soledad o esta separación que iban a experimentar de Jesucristo, Él les dijo, a medida de consolación, les dijo, me tengo que ir, porque si yo no me voy, no voy a poder entregarles el Espíritu Santo en el sentido que Él estaba hablando. Entonces, nuevamente, antes de su partida de este planeta, antes de su ascensión, Él les dijo a sus discípulos que ellos se tenían que quedar en Jerusalén hasta el momento en que recibieran poder para que ellos pudieran ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. También sabemos que en el aposento alto, en ese largo discurso que el Señor les dio acerca del Espíritu Santo, Él les dijo que cuando Él se fuera, no los iba a dejar abandonados, sino que les iba a enviar del Padre, Él y el Padre les iban a enviar el Paracleto, que es el Consolador, como es que nosotros sabemos que dice la Reina Valera. Pero hay un problema al traducir esta palabra del griego Paracleto y trasladarla y decir que es un consolador. Él está explicando cómo es que esta palabra se une más acerca de lo que es el latín y por lógica tiene más significado al convertirla al español. Esta palabra viene del latín y él les estaba diciendo, les voy a enviar a ese que va a venir con poder. Entonces nosotros sabemos que cuando nosotros queremos darle a la gente un poder especial, en el latín se dice que se le va a dar un forte. Los que conocen de música saben que cuando viene una señal ahí en donde hay que tocar forte, quiere decir que se tiene que tocar el instrumento con poder. Este poder que les iba a dar Jesucristo, este conforte que Jesucristo les iba a dar, era una fortaleza, un poder especial que iban a recibir para tener fuerza después de haber sido tan abatidos por los enemigos y después de la partida de Cristo, ellos iban a recibir esta fuerza. Pero esto tiene que ver con aquella historia redentiva, historia de la redención, historia de la salvación. Vemos cómo en esta revelación progresiva del Señor, Él estaba haciendo que sucediera esto que había sido predicho en el Antiguo Testamento. Para que una persona fuera salva en el Antiguo Testamento, tenía que serlo de la misma manera en que lo somos hoy. El Espíritu Santo tenía que regenerarlos, el Espíritu Santo tenía que cambiarlos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la situación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento en relación al Pentecostés? Simplemente que ahora nosotros tenemos la habilitación carismática de poder en el Nuevo Testamento que existía en el Antiguo Testamento, pero existía de una manera diferente. En el Antiguo Testamento lo tenían los jueces, lo tenían los reyes, lo tenían los profetas. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento la persona que más claramente fue habilitada de una manera carismática, por así decirlo, fue Moisés. Moisés tuvo ese poder del Señor, pero podemos recordar que aún en ese poder que tuvo Moisés acerca de su liderazgo, recordarán que le tenían que ayudar a levantar las manos porque él no lograba mantenerse ahí. Este poder tenía límites y tenía una forma muy específica para que él pudiera desarrollar el trabajo que el Señor le estaba dando a él. Recuerden que Moisés también es llamado el mediador del antiguo pacto y el que anticiparía lo que es el nuevo pacto. Por eso es que él fue habilitado de una manera especial para realizar su ministerio y apuntar así hacia Cristo.
Recordarán en un tiempo cuando él ya no podía llevar a cabo su ministerio porque pues él se va a quejar con su suegro Jethro y él le dice, mira, estás tratando de hacer mucho con muy poco. Lo que tienes que hacer para que puedas realizar tu ministerio, tienes que tener ayuda. Recordan que él estaba diciéndole al Señor, Señor, estoy harto de esta gente se queja de que tiene maná para desayuno, maná para comida, maná para cenar. Ya han intentado todas las recetas de maná, maná con pimienta, con sal, con esto, con aquello, y están quejándose todo el tiempo. Y Moisés va y le dice al Señor, Señor, si tú me amas verdaderamente, mátame ahora, porque yo no puedo más con esta gente. Pero el Señor tenía una idea diferente. En lugar de matarlo como Moisés lo estaba pidiendo, el Señor le dice, elige a 70 hombres para que puedan ser ancianos del pueblo y voy a poner de ese espíritu que hay en ti, lo voy a distribuir también en estos 70 para que ellos te ayuden. Nosotros tenemos esto en el capítulo 11 del libro de Números, en el versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí pasó algo muy interesante en la narrativa, porque leemos en el versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Esto es interesante, cómo es que Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces llega Josué y está viendo lo que pasa y él no entiende. Él entendía que este poder que había sido dado a los 70, él pensó que estos dos estaban tratando simplemente de imitar o de decir nosotros también tenemos un poder que solo le correspondía a Moisés. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Le dijo uno de sus jóvenes y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió. Y esto es muy importante para que entendamos Pentecostés. Y entonces le dijo Moisés, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Noten lo que está diciendo. ¿Estás celosos por mí? No estés así, al contrario. Regocíjate de que ahora el Señor ha ampliado este derramamiento del Espíritu sobre ellos. Y yo no solo quisiera que estuviera sobre estos 70, sino que estuviera en todos los miembros de la casa del Señor. Y entonces toda la gente serían profetas. Entonces, hasta este punto de la historia, para Moisés solo es una esperanza, una oración, o algo que él ve alejado, un deseo para el futuro. Él quisiera que el Espíritu estuviera sobre todos. Pero este mismo deseo que fue expresado por Moisés es algo que va a ser una profecía específica por el profeta Joel en el capítulo 2, Joel 2, 28. Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Como se dan cuenta, primero fue una oración, un deseo, ahora se convierte en una profecía, pero sigue siendo una profecía al futuro. Así como Moisés deseaba en el futuro, ahora la profecía es para el futuro. Pero ahora vámonos a Hechos 2, en donde tenemos la narrativa del suceso de Pentecostés, y leemos en Hechos 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esos que estaban observando fuera de la comunidad judía, ellos pensaron que estos simplemente estaban presenciando una orgía de embriaguez en donde todos estaban pues fuera de sus cabales, completamente locos. Y entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó a su voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como suponéis, puesto que es la hora tercera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces Pedro ve esa referencia en la profecía de Joel y ahora expande la información acerca de ella. Debemos entender que la interpretación apostólica del día de Pentecostés, en primera instancia, es que es el cumplimiento de esa declaración profética hecha por Joel en el Antiguo Testamento. Y para él está pasando ahí. Pero noten lo que están viendo los que están ahí. Los que están ahí están reunidos porque es una fiesta judía. Muchos de ellos son creyentes judíos que están reunidos en esa ocasión. Y noten que cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, todos los judíos creyentes que estaban ahí recibieron este poder del Señor. Pero esto no se trataba de que unos sí lo recibieron y unos no lo recibieron. No se trata de quién lo tenía y quién no lo tenía entre los creyentes judíos. Ahora, voy a decir hasta este punto que Pentecostés descendió sobre aquellos que habían sido ya creyentes y ahora están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí es cómo es que nuestros amigos pentecostales de aquí desprenden la idea de que es normal creer primero y que pase un tiempo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero si nosotros no entendemos que el Pentecostés tiene un significado muy especial en la historia de la redención, esto no es una descripción de lo que va a suceder en las personas de ahí en adelante, sino que este es un momento muy especial en la historia de la redención, cuando el Señor está derramando su espíritu a toda la iglesia en cumplimiento a esa profecía de Joel. Ahora vamos a recapitular por un poco. Si nosotros volvemos a ver el libro de Hechos, en su estructura literaria trata de seguir el mandato del Señor en cuanto al evangelismo. El Señor les dijo: quédense ahí hasta que reciban poder y me van a ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la estructura literaria del libro de Hechos. Lo que está haciendo Hechos es describirnos cuál es el movimiento misionero de la primera iglesia. Empiezas en Jerusalén, te vas a Judea, después te vas a Samaria y al último te vas al último de la tierra. De hecho, ahí tenemos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta, en este momento de la historia de la redención, debemos de entender cuál es la relación entre la comunidad judía y el resto de la gente. Había 4 grupos completamente diferentes acerca de los cuales la Biblia estaba preocupada de cómo es que ellos iban a encajar en la historia de la redención.
Recuerden que el tabernáculo estaba diseñado en donde solamente un tipo de personas podían ir, los judíos, y los gentiles tenían que estar afuera. Pero estos grupos en los que está preocupado Hechos son los judíos, los que temían a Dios, los samaritanos y los gentiles. Y por lo menos nosotros conocemos bien 3 de ellos. Sabemos, por ejemplo, del antagonismo histórico que existe entre los samaritanos y los judíos, y cómo es que los judíos no tenían ningún tipo de relación con los samaritanos. Entonces, había una distinción muy clara entre los gentiles y los judíos. Simplemente eran los que eran creyentes y los que no eran creyentes, pero había otros que eran personas que no eran ni de unos ni de otros. Ellos eran creyentes, creían en Yahweh, creían en Dios, creían en el Dios de Israel. Ellos adoptaban la enseñanza del judaísmo, pero ellos no estaban completamente incluidos en la comunidad, porque aunque ellos eran judíos en su totalidad, ellos no se habían sometido a la circuncisión, de tal manera que por eso es que eran unos medio judíos, porque no tenían todas las características. Entonces debemos entender cómo es que cada uno de estos grupos encaja en toda esta narrativa. Debemos entender dónde va cada uno de ellos conforme el evangelio se desarrolla en el libro de Hechos. Por ejemplo, vemos cómo es que llega a Jerusalén, a Samaria, Judea y al último de la tierra. Y lo que vamos a notar es que no solamente tenemos una experiencia de Pentecostés en el libro de Hechos, sino que tenemos 4 experiencias de Pentecostés que están registradas ahí en el libro de Hechos. En todos los casos es cómo es que Dios derramó su espíritu sobre cierto tipo de personas. Entonces vamos a ver cómo es que cada una de estas personas lo recibió. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos, tenemos cómo es que llegó a los samaritanos. Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, esto es a través del alcance misionero de Felipe, entonces enviaron para allá a Pedro y a Juan. Entonces vemos que la iglesia de Jerusalén se entera de lo que está pasando en Samaria y entonces deciden enviar a Pedro y a Juan para investigar qué está pasando ahí, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hay un mini Pentecostés entre los samaritanos. Ellos ya eran creyentes, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo hasta que vienen Pedro y Juan a imponerle las manos, y entonces es que ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces ven que esta es una mini repetición de Pentecostés, especialmente para los samaritanos. Vamos más adelante al capítulo 10 de Hechos, en donde tenemos el encuentro de Pedro con Cornelio y los que temían a Dios. Hechos 10, en el capítulo 10, voy a empezar en el versículo 44 y voy a leer hasta el 48. Pedro había estado predicando a Cornelio, quien temía a Dios, y nos dice aquí que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro a este fenómeno en particular? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Y si de ahí nos vamos al 3, en donde dice, envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, este es Pedro, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces aquí está la conclusión del significado de esta extensión del bautismo del Espíritu Santo a los que temían a Dios. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el Pentecostés número 3. En el caso del primer Pentecostés, todos los judíos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entre los samaritanos, todos los creyentes que estaban ahí reunidos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, aquí, en este tercer Pentecostés, todos los que temían a Dios, todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la conclusión a la que estaba llegando Pedro no era una conclusión de una teología de tener y no tener, o una teología de una separación temporal entre la conversión y recibir el poder del Espíritu Santo. El significado que ellos ven en la narrativa es un significado obvio, es que Dios hace lo mismo en ellos que hizo con nosotros en Pentecostés. Así es de que nosotros debemos de recibirlos con todos los derechos, con toda la membresía, con toda la ciudadanía de la iglesia. No tienen por qué ser un tipo de segunda clase de creyentes, porque ahora la iglesia no solamente es judíos, sino son judíos samaritanos y estos gentiles que son denominados los que temían a Dios. ¿Y qué pasa con los gentiles que no temían a Dios? Los que estaban muy lejos del reino de Dios. Aquellos que el Antiguo Testamento consideraba que no eran limpios, que eran forasteros, que no eran de ellos. Bueno, para entender lo que pasó con ellos debemos avanzar al capítulo 19 de Hechos. En el capítulo 19 y vemos en el versículo 1 que dice, aconteció que entre Apolos estaba en Corintio Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Solamente 12, nuevamente vemos una separación temporal entre la conversión de los efesios y el momento en el que reciben el poder del Espíritu Santo. Pero todos los efesios que estaban reunidos ese día recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder para llevar a cabo el ministerio. Entonces vemos que en estos grupos, en estos 4 grupos de personas, vemos que ellos eran de diferentes iglesias y, por así decirlo, recibieron cada uno su Pentecostés, porque la idea del Pentecostés no era simplemente darle poder a algunos o a algunos electos, a algunos escogidos, sino que todos los miembros del cuerpo de Cristo ahora tuvieran el poder para llevar a cabo el ministerio. Entonces, por eso tenemos Pentecostés en Jerusalén, en Samaria, con Cornelio, los que temían a Dios, y ahora con los efesios, con los gentiles efesios gentiles. Ahora,
¿Cómo es que esto se aplica en el Nuevo Testamento? Sabemos que las iglesias que se establecieron en Corinto por Pablo, ellos tenían problemas muy severos con el Espíritu Santo y en especial con los dones del Espíritu Santo, por lo cual Pablo tuvo que escribirles no solo una vez, sino dos, para que ellos pudieran entender cuál era su mal entendimiento acerca de esto. Aún Pedro les dice que tienen que regresar y leer esa carta nuevamente, aunque es difícil de entender. Y vamos a ver cómo da Pablo sus instrucciones ahí en Corintio, en 1 Corintios 12. Después de decirles que hay diferentes dones para cada uno, dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Así, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí Pablo está hablando de la universalidad del poder del Espíritu Santo sobre todo creyente. Este es el significado de Pentecostés. Entonces, antes de que acabemos con esta sección, déjame llevarte a las epístolas, a Efesios capítulo 2, cuando Pablo está hablando acerca de la iglesia del Nuevo Testamento, nuevamente enfatiza este asunto de aquellos que querían dividir la iglesia en el primer siglo. Entonces, él les tiene que decir cuál es el rol que tenían los gentiles dentro del cuerpo de Cristo y aquellos que le temían a Dios. Recordarán que este problema era serio porque los judíos querían que los gentiles siguieran algunas cosas. Tuvieron un concilio ahí en Hechos 15 y aquí está desarrollando su doctrina a la cual él le llama el misterio, musterión, la palabra que él usa en el griego y también la usa en Colosenses y aquí. Cuando él está hablando de misterio, no está tratando de hablar de Alfred Hitchcock o de alguna novela de misterio, sino que él define esa palabra musterión como un misterio, algo que estaba escondido hasta cierto grado, pero que ahora está siendo claro y manifestado de una manera clara para todos nosotros. Antes estaba escondido, pero ahora ha sido manifestado para muchos. Cristo en los gentiles, esa es la esperanza de gloria. ¿Cuál es ese misterio? Que la gente que ahora está participando del pacto con el Señor ahora son judíos y griegos, gentiles, esclavos, libres, todo tipo de personas. De esta manera Pablo lo articula en Efesios 2. Él les dice, por lo tanto, en el versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la circuncisión hecha con la mano de la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo uno de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este es un trabajo trinitario. Ahora dice, ambos tenemos acceso por medio de Cristo en el Espíritu al Padre. Y continúa, porque en medio del uno los otros tenemos entrado al mismo al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
todo esto pasó, todo este cumplimiento y este destapamiento del ministerio de Cristo, todo esto pasó inicialmente con el derramamiento del Espíritu sobre judíos, luego en los samaritanos, luego en los que temen a Dios y finalmente a los gentiles. Y como decía yo al principio, algunas preocupaciones con mis hermanos carismáticos es que ellos ponen demasiado énfasis en Pentecostés, pero no ven lo obvio de Pentecostés. Esto no significa que va a ser el derramamiento del Espíritu sobre todos los creyentes. Ahora todos los cristianos dicen pueden tenerlo, deben tenerlo, pero el error en el que ellos están es que ellos creen que se puede ser creyente sin tener el Espíritu Santo. Y es donde ellos pierden el punto. El derramamiento del Espíritu es para todo cristiano. Si en efecto es un verdadero cristiano, si en efecto eres regenerado por el Espíritu Santo, Dios te ha dotado, Dios te ha dado el poder y ahora se nos ha dotado para participar en la gran comisión e ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué podemos? Porque ahora se nos ha dado el poder para poder ser mensajeros de Cristo, testigos de Cristo en todo el mundo. Oremos. Padre, te agradecemos porque tú nos diste tu Espíritu con poder y nos has dado a nosotros el poder de cumplir ese mandato, de ir a cumplir con ese mandato y predicar a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos equipaste por medio de tu Espíritu para ese ministerio. Nosotros te agradecemos porque ese poder ha sido dado a todos los que estamos en Cristo. Amén. Este ha sido un programa especial producto de una traducción